Nuestra serie lleva por título, ya va a entrar en reposo otra vez, porque a partir del 30 comenzamos nuestra serie navideña. Ya la comienzo el 30 de marzo, el 30 de noviembre, porque si no, no nos da tiempo, son muy pocos domingos. Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Este mundo vive en permanente insatisfacción. Nada hay que pueda llenar el vacío del hombre y busca por todas las formas, todas las maneras, pero al fin de cuentas termina en la misma situación, insatisfecho. Pero Cristo es la suficiencia, o Cristo es suficiente en este mundo. Colosenses 3:19, ya lo leímos, ustedes pueden apreciar aquí el mandato que Pablo le da a los maridos. Si ustedes observan en este texto, encontramos dos mandamientos, uno positivo, es decir, uno que tiene que ver con algo que hay que hacer, y uno negativo que tiene que ver con algo que no tenemos que hacer. Es decir, los maridos estamos llamados a hacer algo positivo, un mandamiento que tenemos que efectuar, y estamos llamados a abstenernos de hacer algo. Encontramos aquí al apóstol Pablo llamando a los maridos a amar a sus mujeres. Y punto 2, nos llama a no ser ásperos con ellas. Vamos a ver que la traducción ásperos es una traducción, más en el sentido, les he enseñado que las traducciones siguen dos alternativas o dos principios. Uno es la traducción formal, que es traducir la palabra, el texto literal como está en el griego, y otras, esta es formal, y otras optan por hacer una traducción activa, que es realmente poner un término que se acerque a la idea. Es decir, no lo hacen de manera textual, sino de manera que embone bien con el contexto de la expresión. Y este es uno de los casos, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, en el griego no, la palabra ásperos no tiene, realmente la traducción es no estén picándolas con una aguja. Ese es el sentido de la palabra ásperos. Y vamos a ver más adelante qué es lo que le ordena el apóstol Pablo a los hombres o a los maridos. Entonces, ahí está nuestro texto. Son dos mandamientos. Fíjense que a la mujer nada más le da uno. Sí observan que en el versículo anterior solo se le da uno. ¿Cuál es el mandamiento de la mujer? Someterse. Y lo otro que dice, ¿por qué? Porque como conviene en el Señor. Pero a los maridos se les da dos mandamientos, uno positivo y uno negativo. Ahí ya estamos perdiendo los varones, ¿no? Porque a las mujeres solo se les da uno y a los varones se les da dos. Pero no voy a ahondar esta confrontación entre esposos y esposas. Bien, estamos en el estudio, les decía yo la semana pasada que van a ser 4. Este es el segundo, porque nos muestra el mejor modelo de familia. Y el título de esta mañana es Con un esposo que cumple sus responsabilidades. En el matrimonio tenemos responsabilidades, tenemos cosas que tenemos que hacer, tanto los hombres o los esposos como las esposas. Es decir, nadie va a llegar al matrimonio o a la vida familiar a decir, a ver qué van a hacer por mí. No, tiene que ver ahí con qué voy a hacer yo, qué me corresponde hacer a mí para que esto funcione. A lo largo de toda la literatura que hemos estudiado sobre los matrimonios, he descubierto que una de las literaturas, o la literatura más completa o más que nos puede servir más para saber cómo vivir la vida en familia, es la literatura sobre el matrimonio hebrea. Bien, entonces el tema de esta mañana es con un esposo que cumple sus responsabilidades. Bueno, pues esta imagen, el esposo, hablamos la semana pasada que el esposo tiene responsabilidades y que la vida del ser humano fue diseñada para vivir en familia.
El ser humano está diseñado para vivir en familia. ¿Que hay personas que van a vivir solas? Por supuesto que sí, pero son las menos. La mayoría va a tener una familia, va a tener un esposo, va a tener una esposa, va a tener hijos. Ese es, digamos, el modelo que Dios diseñó para toda la humanidad. Ahora, ¿hay personas que no se van a casar? Claro, hay personas que no se van a casar. Hay personas que no van a tener una relación familiar. También es cierto. Y hay que ser respetuoso de eso. Hay personas que no se van a casar. A veces somos, el miércoles pasado hablamos sobre el tema de hablar conectándonos el cerebro, de no hablar sin pensar. Y decía yo, a veces hay personas que tienen, ¿qué les gusta? Tienen 30, bueno, tienen 30 años, bueno, vamos a poner, sí, 30 años, y empiezan a decirle, ¿y para cuándo? ¿Y cuándo te vas a casar? Pero pienso que es evidente que si no ha encontrado a alguien, y luego a los 40, pues no sé si todavía vaya a encontrar. Yo he conocido gente que se ha casado a los 40, ¿no? Y eso no significa que pasó en toda su vida. Y he conocido gente que se ha casado soltera, ¿eh? Digo, señorita, a los 45, a los 50, se han casado. Entonces se quedan así diciendo, ¿será, ¿de quién serán esos casos? Pero ahí están. Hay gente que se ha llegado a esa edad. Ahora, hay gente que no se va a casar. Y como dije la semana pasada, si no se va a casar, debemos de respetar su decisión, pero también si no se va a casar, lo que tiene que hacer es encontrar en la soledad, encontrar en la falta de compañía la alegría. Una ocasión yo platiqué con una misionera que no se casó y le decía, ¿cómo le hacía? Y me decía, pues no tengo ninguna obligación, no tengo que hacer comida, no tengo que darle de comer a nadie, no tengo que lavar ropa, tengo mucho tiempo para mí. Dice, y me dice, eso es de las cosas que a mí me gustan, pero cuando me enfermo no hay nadie que me pase un vaso de agua, no hay nadie que me diga, que me recuerde las medicinas. Llego y no están las luces prendidas, las tengo que llegar a prender. Tiene sus pros y sus contras. Entonces, todo eso lo tenemos que valorar. Nuestro tema de esta mañana es con un esposo que cumple sus responsabilidades. La responsabilidad de amar a su esposa y la responsabilidad de no amargar a su esposa. Ahorita voy a justificar por qué le puse de no amargar a su esposa. Cuando nosotros nos acercamos a la vida matrimonial y hacemos encuestas entre los matrimonios, hay muchos matrimonios, bueno, en el siglo pasado había matrimonios que ya no tenía sentido que estuvieran juntos, pero estaban juntos. Algunos porque decían, lo hago por mis hijos, ¿no? Todavía en este siglo hay ese pensamiento. Y a veces cuando nos acercamos a la vida matrimonial la vida matrimonial tiene solamente dos alternativas. Puede ser la sucursal del cielo o la antesala del infierno. Esas dos cosas puede tener un hogar. Y hay un hogar donde todo es armonía, donde todo marcha bien. Los hijos no se quieren ir, no quieren salir, porque todo es armonía. Y los lugares donde es un infierno se van porque se van, y se van mucho antes que uno espere eso. Ahora, la vida matrimonial, ¿por qué llega a ese punto? Porque la esposa olvida sus deberes y el esposo olvida sus obligaciones. La semana pasada ya vimos con amplitud que la mujer se debe someter, debe estar bajo autoridad, debe de responder a su esposo con su conducta y debe de ser él el que gobierne la casa. Comenzamos con nuestra introducción. El apóstol Pablo, hermanos, les pide a los esposos de la iglesia de Colosas que hagan dos cosas con sus esposas. A los esposos les pide que hagan dos cosas. Un mandamiento positivo, que las amen. Y un mandamiento negativo, es decir, que se abstengan de ser ásperos con ellas. Si a las esposas les ha pedido que se sometan a sus esposos, ahora le toca a los consortes ser aconsejados en el difícil arte del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la reunión de dos personas que son unos desconocidos. Por más que dure el noviazgo, hay noviazgos que duran 2 años, 4 años,
5 años. Y cuando se casan descubren que no sabían muchas cosas de ellos, ni del hombre ni la mujer. Y entonces comienza una vida en la que tienen que irse adecuando y tienen que irse acomodando de tal forma que ella pueda soportar y tenga paciencia de lo que es su marido, y a la inversa, el esposo tenga que soportar lo que es su esposa. Porque entonces cuando se descubren muchísimas cosas que tú ni te imaginabas que había en la vida de la persona de la que te enamoraste. Porque este es el punto de partida, nos enamoramos. Y cuando nos enamoramos, algunas pierden la cabeza. Ya no escuchan ninguna sugerencia, ya no escuchan. Fíjate que no, yo lo quiero. Y él me quiere, y me quiere mucho. Sí, porque todavía no ha vivido contigo, y todavía no has vivido con él. Pero no quiero desalentar a los muchachos, ni quiero provocar que nadie se separe, porque ya a estas alturas ya muchos tenemos una vida hecha. Pero suele suceder. El esposo está llamado a amar a su esposa y evitar la aspereza con ella, de tal manera que pueda convivir y sobrellevar una relación armoniosa con una persona completamente distinta a él, ya que las necesidades de una mujer son completamente diferentes a las de un hombre. No son iguales. Y eso debemos de entenderlo. Sobre todo los muchachos que están esta mañana y los muchachos que van a oír esta predicación, deben saber que las necesidades del hombre son diferentes a las necesidades de la mujer. El hombre puede, un ejemplo muy sencillo, el hombre puede ir a una tienda, el hombre generalmente dice, voy a ir a comprar un pantalón, y va, entra, dice, ¿dónde están los pantalones acá? Pero una mujer, cuando va a ir a comprar, jamás va a llegar y va a decir, vámonos. No, va a revisar y dice, este está bonito, y va a ir, va a venir, y este está bonito, pero va a volver y se va a quedar con eso. Ahora, esas, así son las mujeres, así fueron diseñadas. Entonces, si tú piensas que la mujer va a ser como tú, estás completamente equivocado. La mujer viene con un diseño especial. Porque fíjense lo que les pide a las mujeres nada más les pide que se sometan. Y a los maridos nos pide 2 cosas. Nos pide que las amemos y que no seamos ásperos con ellas. ¿Por qué a nosotros se nos dedican 2? Porque es más compleja la vida del varón. Y el varón tiene ciertas características que lo llevan a necesitar mayor consejo a la hora de llevar a cabo su relación matrimonial. Los hombres no somos, y mujeres deben de saber que los hombres tenemos necesidades que en la medida en que se suplen y en la medida que se llevan a cabo, el hombre puede darse ya por satisfecho. La mujer es distinta. La vida matrimonial es una responsabilidad colectiva. No es de que yo hago, tú haces, o si tú no haces, yo no hago. Y nosotros, si pudiéramos hacer una encuesta de la vida matrimonial, si tú entrevistas a 10 matrimonios y les preguntas, ¿cuál es el mayor punto de discusión en un hogar? ¿Quién discute más? Y vamos a descubrir que es diferente. Hay mujeres que les gusta mucho discutir y hay hombres que les encanta discutir. Y ese es el mayor de los problemas, junto con la familia, junto con el trabajo, junto con el dinero, con muchas otras cosas que nos van a, si no tenemos cuidado de poder atenderlas y desahogarlas correctamente, nos van a llevar a situaciones insanas. La esposa tiene ciertas responsabilidades y obligaciones, y el marido tiene las suyas, y cada uno de ellas debe cumplirlas para que la relación marital funcione correctamente y los desencuentros entre 2 personas diferentes tengan una solución inmediata. Es decir, los esposos deben de, y yo quiero dejar esto en claro, miren cómo lo plantea el apóstol Pablo con mucha sabiduría. Miren, primero habla de los esposos, la esposa, luego el esposo, luego siguen los hijos o los padres, luego los hijos y luego los padres. Dice, qué interesante, mis queridos hermanos,
El matrimonio comienza solo y termina solo. Salvo que tu hija o tu hijo no se casen y se estén en la casa. Cosa que es complicado, pero puede suceder. Pero comenzamos solos y terminamos solos. Es decir, nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos, ver por ellos, claro que sí. Debemos ser responsables con ellos, claro que sí. Pero ellos se van a ir. Y te vas a quedar tú y tu esposo o tú y tu esposa. Y van a vivir y van a estar juntos. Y tus hijos si vienen a visitarte con tus nietos, pues ahí te van a ver. Y si no vienen, pues no van a venir. Pero empieza solo y termina solo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues hay que madurar la relación entre el esposo y la esposa. Porque a veces mucha gente equivocadamente le apuesta todo a los hijos. Y a veces la esposa hace más por los hijos que por el marido. Y el marido hace más por los hijos que por la esposa. Pero al final de cuentas los hijos se van a ir. Y muchos quedan frustrados con sus hijos. Porque hay hijos, y yo sé que no voy a hablar de nadie de acá, pero hay hijos ingratos. Hay hijas ingratas que se van y no se acuerdan de su familia. No se acuerdan de sus papás. Vaya, ni el 10 de mayo le dedican una llamadita. Oye, pues una llamadita no, porque vas a gastar un minuto de tu saldo. Un mensaje de WhatsApp. Felicidades, mamá, y hay un regalito, aunque sea una foto de una flor y vámonos ya, ¿no? Pero hay hijos que se olvidan totalmente. Y ahora, ¿cuál es la frustración cuando llega? Porque llega que el papá dice, pero yo hice todo por ellos, hasta descuidé a mi esposa. Y la esposa dice, yo descuidé a mi esposo, mira. Por eso Pablo primero pone a la mujer, luego al papá, al esposo, luego a los hijos y finalmente habla de los padres. Ok. En el versículo anterior y en Pablo enfoca su exhortación a la pareja. El esposo y la esposa tienen deberes para con ellos mismos, ¿no? Uno llega solo, uno se casa y uno encuentra a su mujer sola, salvo que se case con una mujer que ya tenga un hijo o que ya tenga dos. Pero eso sería un tema completamente diferente. Yo tengo un amigo que era joven, éramos jóvenes, y se casó con una mujer que ya tenía 3 hijos. Su familia lo corrió. Su mamá le dijo, no te quiero volver a ver en esta vida. Hay tantas mujeres y mira, te vas a casar con una que ya tiene 3. Tú los vas a criar. Bueno, no les cuento toda la historia que hubo. Esos son casos excepcionales. Pero cuando uno se encuentra uno solo. Ahora también a la inversa, ¿no? Hay hombres que tal vez su mujer se murió, se separaron y traen a un niño, a 2 niños. Cosa que es muy extraña, pero también sucede. Todas esas cosas ocurren en este mundo. Ahora, el esposo y la esposa tienen deberes para con ellos mismos. Se trata de una relación entre 2 personas que han decidido dejar la soltería para enlazarse en una relación desconocida hasta el momento en que comienzan a vivir con su pareja. Porque mis queridos muchachos, hermanos, la vida familiar es una vida que solamente la conocen el esposo y la esposa. Es decir, nosotros vemos y vemos por encima, vemos una apariencia de cómo se lleva un esposo con una esposa. Ustedes ven cómo me llevo con Alma y si ustedes quieren conocernos más, pues nosotros estamos aquí en la casa, aquí siempre estamos, o salimos de vez en cuando, pero tratamos de llevar una vida que sea lo más transparente. Discutimos, claro que discutimos. Peleamos, claro que peleamos. Pero tenemos una especie o como un código en el que decimos, hasta aquí, este es el límite. No es que no se vaya a discutir. Mis queridos hermanos, soy su pastor y yo no les voy a vender una idea de que, ay hermanos, el matrimonio es una cosa espiritual. No, ese es un engaño. Quien les diga que el matrimonio del pastor y su esposa no discuten, ese es un absurdo. Claro que tenemos diferencias. ¿Por qué tenemos diferencias? Pues porque a ella la formaron su mamá y su papá de una manera y a mí me deformaron. Entonces imagínense cómo llegas a una relación matrimonial, pues ¿cómo va a funcionar? Pues tiene que funcionar si nos apegamos a los principios de la Biblia. Esa es la única esperanza que tenemos. Bien. La vida matrimonial fue diseñada por Dios
Y en ese diseño, el esposo y la esposa tienen obligaciones muy claras. Esta verdad la debemos de tener todos los matrimonios. Dios no dijo, voy a hacer sufrir, como decimos aquí en Oaxaca, a esta canija. Voy a hacer sufrir a este canija que se case. Nunca fue la intención de Dios castigarte con el matrimonio. Nunca. Y hay gente que dice, ¿cuántos años llevas de casado, casada? Le preguntan, llevo 30 años cargando esta cruz, ¿no? Llevo 40 años viviendo, soportando. Eso nunca ha sido el deseo de Dios. Dios no quiere que vivas así. Tu vida matrimonial no tiene que ser así. El libro que menos se lee y que más se debería de leer de la Biblia tiene que ver con la vida matrimonial. El libro de los Cantares. Oh, si me besare con besos de su boca, mejor me son tus besos que el ungüento, que el perfume, que el vino. Y uno lee eso y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es para los matrimonios, es para la vida en pareja. Dice el cantar de los cantares, es decir, el canto más sublime, el canto más hermoso, la canción más bella de este mundo, es la que nace de un matrimonio. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque nos hemos desentendido de lo que dice la Biblia, ¿no? Las mujeres no se someten, los maridos no aman a su mujer. Y no se someten a veces las mujeres porque no saben lo que tiene que ver con sometimiento. Y los esposos, o en esta mañana vamos a aprender qué significa que amen a su marido, perdón, que amen a su esposa. Y qué significa que no sean ásperos con ella. Se debe entender que la vida matrimonial no es una disputa, no es una lucha, no es una pelea. Usted no se casó para pelearse, díganme conmigo, amén. No se casó, no dijo, a ver quién calza los guantes más fuertes, ¿no? Usted no se despierta en la mañana y hace calentamiento. Aunque hay algunos que sí, ¿verdad? Parece que lo primero que hacen es hacer calentamiento de sombra ahí en el espejo. En cuanto se pare aquel, lanzarse el primer gancho, ¿no? A ver quién lanza el primer gancho al hígado. Esa no es. La vida matrimonial no es una disputa. El hogar no es una arena. No es un lugar donde la gente vaya a verte, donde disfrute de tus pleitos, de tus luchas. No es una guerra con vencedores y vencidos. Si hay un vencido, todos están vencidos. Si hay un perdedor, todos están perdidos. Y si hay un ganador, todos son ganadores. No es eso, es sino la gran oportunidad de hacer de la vida una experiencia extraordinaria en la que se vivan emocionantes días, se enfrenten las dificultades con compañía y se hagan menos insoportable la existencia humana. Siempre que me acerco a los matrimonios de la Biblia, en el capítulo de Génesis, creo que es en el 36 por ahí, cuando se casa Esaú se casa con una mujer que se llama Judith. Y dice Génesis con todas sus letras, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Cómo habrá sido el matrimonio de Esaú? ¿Qué? Amargó la vida de los papás. Porque nuestra vida matrimonial, nuestros papás la miran. Y aquí entramos a otro aspecto que vamos a ver más adelantito. ¿Por qué? Porque hay papás descuidados, hay papás ausentes, aunque estén ahí. Hay papás que no les importaron sus hijos, pero hay otros papás que sí les gustaron sus hijos, que sí los quisieron. Y entonces, cuando tú cuidaste mucho a tu hija o a tu hijo, ¿no? Cuidaste mucho a tu hijo, vamos a hablar de los dos, del hijo y de la hija. Tú cuidaste mucho a tu hija. Era una princesa. Le cuidabas todo. He conocido papás, no voy a dar nombres, no son de esta iglesia, son conocidos míos, pero papás que cuando eran niños, sus hijos, llevaban talco, crema, aceite y cualquier clase de menjurje con el que pudieran limpiarlo. Todo le hacían. Ahora, estaba cuidado ese hijo o esa hija. Imagínense que se casa con uno que le dice, vete por las caídas, ¿no? Ni un cuidado.
Ni un solo cuidado. Y a la inversa, el hijo igual. Al hijo se le enseñó, se le cuidó, y se encuentra con una mujer que no tiene el menor recato ni la menor. Y ahí el papá y la mamá dicen, tanto que vi por mis hijos, tanto que hice por ellos. Pero no elegimos. Los papás no elegimos. Nosotros no elegimos. Eligen nuestros hijos. Y como ya los veo así como con la respiración cortada, les sigo. La vida matrimonial es un desafío para hombres y mujeres. Es un reto que superado hará de nuestra vida un espacio de alegrías que nos llenarán de satisfacción. El matrimonio, mis queridos hermanos, no fue diseñado para que tú la pases mal. El matrimonio fue diseñado para que la pases bien, para que estés a gusto, para que estés cómodo, para que estés contento en esta vida. Esta vida de por sí trae problemas. No le agreguemos la vida matrimonial. Punto A, la responsabilidad de amar a su esposa. ¿Qué significa amar a la esposa? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice a los hombres, y atención, casados y no casados, si te vas a casar, si estás pensando casarte, si estás ya echándole el ojo a una chica y dices, yo creo que esta puede funcionar, debes saber, muchacho, hermano, joven, varón, que estás llamado a amar a tu mujer. ¿Y qué es amar? Pues no vamos a terminar siendo, pues amar, hermanos, ¿no? Pues ámala. Maridos, amad a vuestras mujeres, les pide el apóstol Pablo a los esposos. Nos queda totalmente claro que los esposos deben amar a su esposa. La palabra amor que usa el apóstol Pablo procede del vocablo agapate, que es la forma imperativa de la palabra ágape, que significa amar. Este término, el término ágape, denota un tipo de amor desinteresado que depende de la voluntad. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se le pide a los hombres amar a los varones o a los esposos, amar a su esposa, están hablándole de un amor de carácter desinteresado y que nace de la voluntad. Y aquí esto me lleva a lo siguiente. El amor del que nos habla la Biblia, el amor ágape, es un amor que nace de la voluntad. No nace de, ay, hoy no siento amarte. Hoy como no me hiciste mis huevitos con chorizo, no te voy a amar. O lo siguiente, hoy como que está haciendo mucho aire y tampoco, no sé, siento algo, no te amo, no. O lo otro, hoy hiciste algo que no me gustó que hiciste, entonces no te amo, no. El amor es un acto de la voluntad. ¿Qué quiero decir con eso? Es una decisión. Y es una decisión que se toma y se retoma cada día. Cada día, mi querido hermano, esposo, mi querido hermano joven que te vas a casar, cada día tú te tienes que parar y ver a tu esposa y decir, hoy la voy a amar. Hoy la voy a amar. Así como ella se despierta en las mañanas y te ve ahí tumbado en la cama y dice, hoy me tengo que someter. Sí, a este, no sé unas, ¿no? Sí, a este, ay, pues sí. Igual el marido se despierta y te ve y dice, hoy la tengo que amar con todo lo que venga para este día. Ahora, mucha gente dice, cuando hablamos del amor, tenemos este problema, porque vamos a explicar los diferentes términos que hay de la palabra amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del amor, pues en este término que usa el apóstol Pablo en esa parte de la Biblia, en Colosenses 3:19, pues es un amor de carácter desinteresado. El idioma griego, hermanos, tiene 3 expresiones para el verbo amar. Eros, que se relaciona con la vida sexual de las personas. Fileos, que es la clase de amor fraternal entre hermanos o amigos. Ágape es el más elevado porque es el que se usa para hablarnos del amor de Dios a nosotros. Por ejemplo, cuando dice el texto más conocido, Juan 3:16,
que podemos repetir en esta tarde, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amor es la palabra ágape, lo que implica que el amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión voluntaria en la que se hace algo por alguien que tal vez no lo merece, por alguien que tal vez no lo requiere o no lo necesita, o más bien no es digno de él, pero lo necesita. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no amaba a Dios. Dios amó al mundo. Y eso nos enseña a los esposos que es la clase de amor que debemos de tener hacia nuestra esposa. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ni se lo merece, ni merece que yo haga por ello esto que estoy haciendo. No lo merece, pero estás llamado ¿a qué? Amarla. Amarla. El mundo, hermanos, confunde el amor con esta clase de amor, se queda con el amor eros, el amor sexual. Y mucha gente piensa que esa es la manifestación del amor, pero no, esa no es la clase de amor que nos habla la Biblia como el amor que necesitan los esposos. Tampoco es el filial, porque el filial tiene que ver con una relación de amistad y de familiar, pero el amor ágape, ese sí es el más elevado porque nos lleva a amar a quien tal vez no lo merece. Los esposos entonces están llamados a tratar a sus esposas con amor. El desafío que tienen no es sencillo. Tienen que despojarse de su egoísmo, de pensar en ellos solamente y considerar las necesidades materiales, emocionales y espirituales de su esposa y suplirlas. Me acuerdo mucho de una ilustración que encontré en un libro sobre el matrimonio. Un hijo llegó con su papá y le dijo, papá, me voy a casar. Y le dice su papá, pídeme perdón. Y el hijo le dice, papá, me voy a casar, pídeme perdón. El hijo le dice, pero, papá, me voy a casar, pídeme perdón. Bueno, así lo tuvo como 15 minutos. Entonces al final le dijo, papá, te estoy diciendo que me voy a casar, ¿por qué me dices que te pida perdón? Porque lo que debes de aprender en la vida matrimonial es a pedir perdón. Porque en la vida matrimonial nos equivocamos. Y hay unas equivocaciones que de verdad, mis queridos hermanos, son equivocaciones que uno dice, caray, ¿cómo pudiste haber hecho esto? ¿Cómo te pudiste haber equivocado con esto? ¿Cómo pudiste llegar a este punto? Pero te amo. Ahora, el marido está llamado a eso. Y una de las cosas que más nos cuesta a los hombres es quitarnos nuestro egoísmo. Porque nosotros tenemos gustos, tenemos aficiones, tenemos hábitos que a veces a la esposa no le agradan. Y no solamente no le agradan porque no le agraden, sino porque dañan la vida de la persona, del esposo, o dañan la vida de la familia. Y entonces tienes que abstenerse de ello. Tienes que dejar eso. Tienes que hacerlo a un lado. Y luego, por ejemplo, a veces pienso, ¿verdad? Una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo cuando se trata de que el hombre ame a su esposa es justamente separarse de todas aquellas cosas que tanto le agradan, que tanto le gustan. Yo recuerdo que a mí, les confieso, hermanos, me encantaba mi trabajo de reportero, me fascinaba. Yo iba a donde me mandaban, iba yo contento, me agarraron, había un problema, yo el mismo día podía salir a Tehuantepec, y llegar en la tarde, noche, y al día siguiente tempranito irme a Pinotepa, y de Pinotepa irme a Juztlahuaca, y así andar. Me gustaba mucho mi trabajo. Pero nació Miriam, me casé, y tuve que tomar una decisión. Tuve que dejarlo. Uno tiene que despojarse de su egoísmo. Uno no puede decir, no, pues
pues ese es mi trabajo, yo tengo que hacerlo. Ahora, muchos maridos se escudan en el trabajo para no cumplir con sus obligaciones. Es mi trabajo, estoy trabajando. Estoy haciendo esto, ¿crees que estoy jugando o qué? Cuando en realidad sí pueden hacer algo más por sus esposas. Ahora, el apóstol Pablo dice, amen a sus esposas. En Efesios 5:25 encontramos una manera de comprender mejor este mandamiento. Lean conmigo todos, por favor, fuerte el texto que está en la pantalla. 1, 2, 3. Maridos. Fuerte, una vez más. 1, 2, 3. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el ideal del amor de un esposo a su esposa? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó. ¿Sí saben qué significa se entregó? Dio su vida. ¿Qué significa eso? Mis queridos esposos, mis queridos maridos, significa que tú debes dar tu vida por ella. Tu vida. Que las necesidades de ella son tus necesidades. Que lo que requiere ella es tu obligación hacerlo. Y ahí sí hasta la cosa empieza a descomponerse, ¿verdad? Porque los maridos nos regodeamos diciendo, sométete. ¿Y cuál es la contraparte? Ámame. ¿Y cómo te voy a amar? ¿Cuál es el modelo para amar? A mí me conmueve mucho cuando estudio la vida y la obra de Cristo, que se conoce en la teología como cristología y soteriología, porque van unidas. Cristo, hermanos, cuando leemos los evangelios y leemos el libro de Lucas, o el evangelio de Lucas, dice que él ya sabía que lo iban a detener y fue al huerto del Getsemaní y ahí oró. Y Lucas es un escritor, un autor muy pulcro en su lenguaje, y dice que mientras oraba, su sudor caía al suelo como gotas de sangre, porque ya sabía. No renunció, no dijo, no, lo que sigue está muy difícil, ¿cómo? No, sino se entregó. Luego fue a la cruz, luego murió. Esa es toda la relación o todo el transcurso del concepto se entregó, dio su vida. ¿Qué quiere decir eso? Si amamos a nuestra esposa, nosotros nos vamos a entregar por ella. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos. Mis queridas jovencitas, si tu novio, si tu prospecto, si el que está ahí tocando a la puerta es incapaz de hacer un esfuerzo mínimo por ti, por vida tuya, pídele a Dios que te mande a alguien. Ahora, hay hombres que somos, para que no se moleste nadie, pero hay hombres que al principio muestran mucho interés, pero después se desvanece. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el amor debe ser una constante, algo permanente, algo que no varía, algo que no cambia. Así como era en el principio, así debe de ser siempre. A mí me gusta mucho el relato del primer milagro de Jesús, cuando convierte el agua en vino, porque le dice, todo hombre ofrece o da siempre el mejor vino, y una vez que todos ya están tomados, el de inferior calidad, pero tú has reservado el mejor vino siempre. Y esta es la recomendación a los matrimonios, siempre mantén el mejor vino. ¿Tú crees que tu mujer no se va a sentir halagada que hagas lo mismo que hacías cuando era tu novia? Claro que sí. Cuando te desvelabas y no te importaba que eran las 3 de la mañana y ahí andabas como si nada. Y ahora a las 12 ya a las 11 ya se acabó. Porque estás sirviendo ¿qué? El peor vino.
Ahora, vean lo que dice el apóstol Pablo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un desafío y un reto muy grande para los esposos. Tengo que dar mi vida por ella. Tengo que hacer por ella. El esposo se debe entregar a su esposa. La palabra entregar en griego tiene diversas connotaciones. Una de ellas se entiende perfectamente en el ministerio de Jesús, que entregó su existencia por amor. Aquí no te debe de doler decirle a tu mujer, mi amor, ahora que llega el aguinaldo, ¿no? Aquí está el aguinaldo, mi amor, este te toca. Esto te toca, mi vida. Esto es de usted. Esto es suyo. No decir, ay, esto es mi dinero. Yo me desmayané. Yo tardé acá. Porque estás dando tu vida. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos que el esposo debe amar a su esposa? ¿De una entrega incondicional para dar todo por ella? Claro que sí. Es una entrega incondicional. No tengo ojos para nadie más. No tengo esfuerzo para nadie más que ella. Ella es el centro de todo. Ella es todo para mí. No puedo no puedo hacer un esfuerzo por alguien que no sea mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo que entregarme por ella. Ahora, una mujer que se sabe importante, que se sabe valorada por su esposo, que sabe lo valiosa que es para él, se somete. Se somete. Sin ningún problema. Ahora, mucha gente dice, ¿y si hago todo eso y no se somete? No te preocupes, Dios la va a disciplinar. Eso no me queda la menor duda. Y a la inversa igual, porque hay mucha gente que me dice, pero yo me someto a él y él abusa. No te preocupes, Dios va a intervenir. Siempre Dios tiene maneras muy sabias para resolver esas diferencias. Ahora, el esposo debe amar a su esposa y es un amor incondicional. Estoy contigo en las buenas y en las malas. No es de que tiene un problema la familia de la esposa. Es tu familia. Órale. Es el tío ese que no entiende. Órale. O de parte del esposo, ¿no? No es, tiene un problema tu familia. Aquí sí literalmente se cumple lo de Ruth, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo. Tus problemas serán mis problemas. Los esposos están llamados a hacer su mayor esfuerzo por su esposa, teniendo como ejemplo a Cristo, que no escatimó nada para mostrar su inmensa bondad con los perdidos, de tal manera que fue a la cruz, padeció una agonía dolorosa y hasta el final se mantuvo firme en su determinación de amar. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Por eso ocupa el concepto de Cristo o el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo amó a quien no lo amaba y los amó incondicionalmente y hizo todo por ellos. Ahora, nuestra esposa no llega a ese nivel de ingratitud. Hay esposas, y lo digo con mucha, con mucha tristeza, hay esposas que a veces, hermanos, son extremadamente solidarias con los maridos, y los maridos a veces son unos patanes, unos patanes. ¿Por qué? Porque en lugar de que valores el esfuerzo que ella hace y le digas gracias por estar aquí, gracias por soportarme, sientes que es un privilegio que estén contigo. ¿Sabes qué? Una obligación. Que no te merecen. Me acuerdo de mi mamá. Mi papá me contó esto que les voy a contar. Mi mamá la quisieron mucho. Sus papás en el pueblo tenían dinero. Y se casó con mi papá. Y con mi papá fueron penurias increíbles. Increíbles. Entonces, cuando platicaba con mi papá, me decía mi papá, hijo, tu mamá no sufrió cuando era niña.
No sufrió, tuvo todo. Venía a Oaxaca. De mi tierra para acá era casi un día y medio. Y mi mamá venía desde Sagacé caminando. Pero a ella no la traían caminando, la traían en un caballo. Porque sus papás y sus abuelos, sobre todo su abuela, la quería demasiado. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? La mejor manera de manifestar nuestro amor a nuestra esposa es buscando que esté bien, que esté a gusto. ¿Saben? Las esposas son muy nobles. Y no, la mayoría de las mujeres, ya es decir, iba a sonar mal, ¿verdad? La mayoría de las mujeres que conozco, pues cuando he estado casado, ¿no? La mayoría de las mujeres son sufridas. ¿Y sabes qué es lo que valora una mujer? No valora el esfuerzo que se hace por ella. Tal vez no se logre nada, no se llega a nada, pero el esfuerzo, eso es lo importante, que te vean esforzado, que te vean que pones todo tu empeño. Eso es lo que hace sentir importante a una mujer. Y eso es lo que hace que el hombre que cumpla con el mandamiento de amar a su esposa. El amor no es una emoción, no es una emoción. El amor no es un placer. El amor es un compromiso con la esposa que nace de un acto voluntario. Es decir, una decisión no exenta de molestias, de incomodidades. Amar al estilo de Jesús siempre va a resultar desafiante para los esposos, porque necesitamos siempre platicar y siempre hacerle ver a nuestra esposa que es importante. Hazla sentir importante, hazla sentir valiosa, hazla sentir que tu esfuerzo estás haciendo hasta lo que no por ella. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18. Lean conmigo desde así también, 1, 2, 3. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo cuántos gyms hay en Oaxaca? ¿Cuántos les gusta? ¿En su colonia? ¿Cuántos hay por aquí? Por aquí cercas hay como unos 10, 15, por aquí alrededor. Me gustaría ir a todos esos y poner este texto. Esposos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa amar a la mujer como amas a tu propio cuerpo? Como amas a tu cuerpo. Por ejemplo, hasta haciendo frío, ¿verdad? Anunciaron que viene otro frente frío. No sé si vaya a caernos acá, pero tú dices, viene un frente frío y sientes, y tu cuerpo siente frío, dices, que sienta este cuerpo. O te empieza a dar un dolor de garganta muy fuerte y estás ahí y dices, que me dé, total, pues a que se aguante la garganta. No, vas al médico. ¿Para qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo debemos los esposos amar a las mujeres? Como si fuera nuestro cuerpo. Y fíjense la verdad que dice el apóstol Pablo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hoy en día hay muchas frases o muchas ideas que giran en torno a este concepto. Quiérete un poco. El que ama a su esposa, se quiere a sí mismo. Se ama a sí mismo. ¿Por qué habrá dicho eso el apóstol Pablo? Porque si yo amo a mi esposa, me estoy amando a mí. Porque al final de cuentas es una vida en común. Este tema lo he abordado muchas veces y siempre le digo a los pastores con los que lo hablo que yo le ruego con todo mi corazón que no me haga viudo, que nos vayamos juntitos con alma, porque un viudo hace locuras, visto todo lo que he pasado alrededor de mi mundo evangélico, locuras. Pablo dice, el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Antes de eso, voy a lo del cuerpo. Como si fuera su mismo cuerpo. Es decir, debe procurarle bienestar.
Por ejemplo, de repente tu cuerpo te pide ¿qué? Unas fresas con crema, ¿no? Unas garnachitas, ¿no? O te pide un ¿qué? Te pide unos tarazones. O te pide un arroz con huevitos duros, o un guacamole, unos choricitos, unos mariscos, y eso te pide, y se lo da. Procurando su bienestar, protegiéndolo del frío, alimentándolo bien, cuidándolo cuando esté enfermo. Creo que ya les di esa ilustración, pero sirve justamente en este momento. El síndrome de la sopa le llama un autor que se apellida Jung. Ahorita me acuerdo de su nombre. El libro se llama El matrimonio, ahorita recuerdo el título. La aventura conyugal. De Jung, no recuerdo ahorita su nombre, pero me debo acordar. El síndrome de la sopa. El primer año de casados, la esposa se enferma, llega el marido del trabajo y le dice, mi amor, estás enferma, ay mi vida, cuídate. Ay, voy por las clayudas, no te preocupes, aquí comemos clayudas. Segundo año, la esposa está enfermita, está malita y le dice, ay mi amor, otra vez estás enferma, ya cuídate, ponte un suéter para que no te pase así. Ay, ahora voy por las tortas, ¿no? Tercer año, está enferma otra vez y le dice, oye, otra vez estás enferma, ¿no hiciste de comer? Y le dice, no hice. Pues párate, mi amor, aunque sea unos taquitos, hazme. Y ahí con todo su calentura. Cuarto año, otra vez enfermo. Y le dice, oye, ya, pues, ¿qué te pasa? Cuídate. El marido debe amar a su mujer como a su cuerpo, porque al amar a su mujer se está amando a sí mismo. No es a la inversa, ¿eh? No es me amo a mí mismo y amo a mi esposa. No, si yo amo a mi esposa, me estoy amando a mí mismo. Amar a la esposa es amarse a uno mismo. Es decir, cuando cuidamos de nuestra esposa, cuando procuramos por ella con amor, en realidad nos estamos procurando a nosotros mismos como esposos. Bien, en esta parte voy llegando a ella. La responsabilidad de no amargar a la esposa. Antes de entrar a él, aclaro, pido, suplico que no saliendo de acá le diga a su esposo, si tengo algo de amargura, te lo debo a ti. Así lo oímos esta mañana. No, la amargura es un problema que, vamos a ver por qué le puse aquí que no la amargue. Pablo ordena a los esposos no ser ásperos con la esposa. Entendemos con este mandamiento que los hombres y las mujeres no son iguales y que depende en gran medida del trato que se le dé a las esposas de su estado emocional. Es decir, una esposa que es bien tratada por su esposo va a estar emocionalmente sana, no va a tener ninguna clase de problemas de carácter emocional, no va a buscar a alguien que la escuche, pues tú la escuchas. Hay mujeres a veces que les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces repiten lo mismo. Ten cuidado de que le digas, eso ya me lo dijiste, hombre. Escúchala. Te va a contar 1000 veces de aquel amigo, aquella amiga que conoció en tal lugar y va a pasar en esa calle y dice, aquí, no te he dicho, ¿verdad? Aquí conocí a fulano. ¿Qué? No seas amargo. Ay, eso me dijiste, ya. Cosa. Pues ni que fuera qué. La palabra ásperos procede del vocablo griego prikaino, que literalmente significa amargar en sentido figurado o en sentido literal. Es decir, ahí en lugar de decir no seáis ásperos con ellas, en el griego dice no seáis prikaino con ellas, es decir, no las amarguen. No me contesten esta pregunta. ¿Hay esposas amargadas? Por favor, no me contesten. ¿En la iglesia puede haber esposas amargadas? Tampoco me contesten. Pero ¿de quién es la responsabilidad?
Bueno, a ver, hay mujeres que ya son proclives a eso también, ¿verdad? Pero hay esposos que no se miden. Ahora, la expresión procede del término griego pikros, que comunica la idea de atravesar o perforar mediante un instrumento punzocortante o puntiagudo. Es decir, es una especie, no sé si han visto cuando hacían un voto, los católicos hace 500 años, había un instrumento, una especie como de anillo de púas que se ponían en alguna parte del cuerpo, ya sea en los muslos o en los brazos, y estaban llenos de piquitos o de agujas. Y entonces cuando caminaban, tenían que caminar de cierta manera, pero si se movían bruscamente, se picaban literalmente. Ahora, la expresión pricaino, que procede del término griego pricos, comunica la idea de atravesar o perforar mediante un instrumento punzante o puntiagudo, como la serpiente, como el alacrán y la araña entierran su veneno. Ese es el sentido. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los esposos? Por favor, no estés ¿qué? ¿Por qué? Porque los maridos sabemos bien lo que molesta a la esposa. Sabemos perfectamente lo que molesta a la esposa. Sabes bien los temas sensibles para ella. Y entonces cuando tú te sobrepasas y estás siempre con lo mismo, o le varías, ¿no? Ya sabes que no les gusta, ya sabes que no le gusta que hable mal de su familia. Sabes que no está disgusto cuando hablas de su familia. O está disgusto cuando hablas acerca de su profesión. O cuando hablas acerca de su físico. Yo siempre he dicho, pues si tú la escogiste, tú te casaste con ella. Ya les he contado, ¿no? Con Alma me enamoré de su lunar. Y a los 20 años de casados o 15 años de casados se lo quitaron. Me quedé sin emoción, ¿no? Ya no tiene lunar, porque el lunar tuvo un problema interno y tuvieron que quitárselo completo en el hospital. Hicieron una cirugía. Y ahí estuve en la cirugía. Ahí anduve y se tardaron mucho. Yo estaba preocupado diciendo, ¿qué le están haciendo a mi mujer? Ya iba a entrar como esos maridos violentos, ¿no? Al quirófano y decir, ¿qué están haciéndole a mi media costilla o a mi costilla? ¿No? Pero sí se tardaron porque estaba muy extenso. Tú sabes lo que la molesta, lo que la fastidia, lo que la enoja. Evítalo. Evítalo. El esposo ha de cuidar el trato que le dispensa a su esposa porque de ello depende grandemente su estado emocional. Busquemos siempre palabras que alienten al esposo, a la esposa, ¿no? Juguemos. Podemos cambiar nuestro lenguaje. El miércoles hablaba yo sobre de no hablar sin pensar. Fíjate bien lo que le vas a decir a tu esposa. Pedro dice que las mujeres son como un vaso frágil. No va a resistir. No la sometas a presión. La presión es para nosotros, los varones. Si hay cosas que de por sí a mí me presionan, pues yo no voy a llegar y decirle a Alma, fíjate mi amor que estoy así. Lo proceso, lo paso por mí. Entonces ya le digo, porque tengo a 3 mujeres en la casa, a mi esposa y a mis 2 hijas. Y hay cosas que mejor ni les comunico. A veces cuando ya pasó todo, cuando ya terminó todo, les digo, pasó esto, y me dicen, ¿por qué no me dijiste? ¿Para qué? Si basta con que yo lo cargue. Ahora, las mujeres, a la esposa, 1, no, hay que amarla, y 2, no hay que ser ásperos con ella, dice la versión Reina Valera 60, pero en realidad es que
no las amargues, y voy más allá, no las envenenes. Pablo nos está llevando a pensar en el manejo de nuestro vocabulario y nuestras acciones con la esposa. Es decir, evitar a toda costa dañarla con lo que le decimos. Evitar críticas venenosas. En la relación matrimonial, los consortes, los esposos, pueden soltar palabras o pueden soltar expresiones que van a terminar dañando a la esposa, pero también a veces al esposo. Pero aquí estamos refiriéndonos al esposo. Si sabes que eso le va a dañar, quédate callado. Salte. Vete un rato de tu casa. Que te dé el aire. Yo a algunos matrimonios que les he dado consejería, no de acá, les he recomendado, consíganse un costal de esos que venden donde azúcar, sal, de esos donde venden cosas, llénenlo de arena y pónganlo en algún lugar de la casa. Y ahí cuando estén así, vaya y dele. Va usted a agarrar forma, va a tonificarse sus brazos. Y ahí saque toda su furia. Si es que usted es furibundo. Es evitar entonces a toda costa dañarla con lo que le decimos. Evitar críticas venenosas, comentarios dañinos. Y cuidar que de nuestros labios solo salgan palabras que las reconforten, las halaguen y las hagan sentir bien. ¿Cómo me veo con este vestido, mi amor? Preciosa, preciosa, linda te ves. No, ¿cómo me veo con este vestido? Pues fea. Te ves mal, ya estás grande, hombre, ¿para qué uses eso? Y luego la gente se pregunta, ¿por qué mi esposa andará así? Anda medio seria. ¿Cómo no va a andar así? Si una mujer con que ni siquiera puedes quedarte callado, responde rápido. ¿Cómo me veo? Olvídate si ya hiciste ya te amolaste, man. Me veo mal. No te ves mal, no, es que estoy pensando, ¿qué te voy a decir? Dame chance, aguántame. ¿Por qué? Porque las mujeres son así, así fueron hechas, así fueron creadas, así fueron diseñadas por Dios. Así son. Y nosotros estamos llamados por eso primero dice, a amarlas y luego a no amargarlas. ¿Y cómo se amarga una mujer o cómo se amarga una persona? Repitiendo los mismos actos que la molestan, que la fastidian. A ver si tengo otra, si no ya acabamos. Ya acabamos, hermanos. Esta mañana entonces hemos visto que los maridos estamos llamados a amar a la esposa y estamos llamados a no amargarlas. Ahora vean, ya se aclara el panorama. La mujer está llamada ¿a qué? A someterse. Y el marido está llamado a amarla y a no amargarla. Dice dos cosas. La mujer nada más tiene que someterse y decir, sí, está bien pues, lo voy a hacer. Pero el marido, ¿a qué está llamado? A amarla, a entregar su vida por ella, a dar su vida por ella, a hacer su mayor esfuerzo por ella y a no amargarla. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Te bendecimos, Dios, con todo nuestro corazón. Te exaltamos porque eres bueno con nosotros, porque eres fiel y porque nos enseñas, Señor, la clase de esposas que esperas de cada una de tus hijas y la clase de esposo que esperas de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tus hijas, ayuda a tus hijos. Porque a veces, Señor, en la casa, en el hogar, luchamos con tantas cosas. Pero ayúdanos a vivir siendo el reflejo de tu misericordia. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.